Si te pidieran que citaras a un filósofo, ¿qué cita te vendría inmediatamente a la mente? Proletarios del mundo, uníos. Posiblemente, pero la gran mayoría de la gente respondería, pienso, luego existo. La declaración de René Descartes sobre su propia existencia es una de las frases más famosas de la historia, pero la pregunta, ¿cuánto más se sabe hoy en día sobre él o sus teorías? No mucho fuera de los departamentos académicos de filosofía. Por lo que si quieres descubrir el pensamiento que hay detrás de una de las obras filosóficas más influyentes de la historia, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar del pensamiento filosófico. Ahora, antes de que te vayas o creas que eso es aburrido, créeme, hoy en día hace falta mucho el hecho de empezar a cuestionarnos aspectos fundamentales de nuestra propia existencia. Vivimos en piloto automático. Es por esto que voy a empezar a incorporar corrientes, digamos de antaño, que nos coloquen bajo este concepto de pensamiento crítico y sobre todo seamos un poco más pensantes en relación a la forma en la cual vamos por la vida. Espero que este objetivo se cumpla y sobre todo me gustaría saber tu opinión al respecto, ya que viene siendo una inquietud. Y si bien muchos de los libros que hemos hablado aquí caen en estos conceptos que nos ayudan a ser más eficientes, digamos en términos generales en nuestro día a día, muchas veces no logramos generar este despertar en relación a aspectos que son todavía más trascendentales. Es decir, el hecho de empezar a cuestionarnos más, de entendernos más y sobre todo romper el piloto automático. Sobre esta línea voy a tomar en esta ocasión a uno de los filósofos más famosos y estoy hablando de René Descartes y vamos a aprender un poco de su obra que es Meditaciones Metafísicas, que viene siendo posiblemente el clásico más famoso de este filósofo. Meditaciones Metafísicas fue una obra que se hizo por allá en 1641, ¿ok? Para que tengas ahí más que nada el dato, y es una de las obras más influyentes de Descartes, conocida por ser la fuente de la cita clásica pienso, luego existo, o en latín sería cogito ergo sum. Estos puntos recogen las reflexiones de Descartes sobre cómo sabemos lo que sabemos y de paso sus intentos de demostrar la existencia de Dios. De entrada, yo sé que este tipo de temas a mucha gente puede no interesarles o simplemente les va a generar conflicto. Te invito a que tengas pensamiento abierto, te invito a que seas ecléctico y sobre todo te cuestiones. Más que nada, no se trata que estés de acuerdo con este tipo de filosofía o que creas que esta es la verdad absoluta porque no lo es. Te vas a dar cuenta cómo estas corrientes o estos esquemas de pensamiento, pues ha habido predecesores y sucesores, los cuales han ido adecuando todo esto pues a sus propios sistemas, a sus propios lineamientos. Y cada persona, al final, la parte importante es que genere, digamos, su propia línea de pensamiento o bien que logre resolver aquello que mejor le ayude a desempeñarse, digamos, en el día a día, ¿no? O en otras palabras, a pensar de una manera más eficaz. Es por esto que si sigues los principales conceptos que se muestran en este análisis, seguramente la famosa cita pienso, luego existo tendrá mucho más sentido para ti. En este análisis también vas a descubrir por qué, según Descartes, la película de Truman Show podría no estar tan lejos de la verdad. También la prueba de la existencia de Dios y por qué nadie puede fiarse de lo que ven sus ojos ni de lo que oyen sus oídos. La edición del libro que vas a revisar fue la que se hizo en septiembre del año 2022, pero
Este libro se originó inicialmente en 1641, así que ya sabrás. El autor es René Descartes, fue el filósofo francés, padre de la tradición escéptica que rompió con la filosofía anterior basada en el pensamiento aristotélico. Su obra, centrada principalmente en la ontología, que es parte de la metafísica que estudia el ser en general y sus propiedades, y la epistemología, parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos de conocimiento humano. Fue sumamente admirada y criticada en su época. Entonces, las credenciales sobran en este caso. Sin embargo, una vez más te recuerdo, trata de ser ecléctico en esta información, ten pensamiento crítico, empieza a cuestionarte las cosas, empieza a definir, tus puntos de vista hacia lo que nos envuelve y aprende de todas estas referencias que pueden ayudarte a expandir mucho más tu nivel de conciencia e inteligencia. Como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenen contigo, porque esto es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: nuestros sentidos nos engañan. Pregunta: ¿qué harías si uno de tus amigos te dijera mentirillas una y otra vez? Al cabo de un tiempo probablemente dejarías de confiar en ese amigo y desde luego no te fiarías de él para nada importante. En lo que sí podemos confiar, si no es en otras personas, es en nuestros 5 sentidos: vista, olfato, tacto, gusto y oído. Bueno, eso no es del todo cierto. Nuestros sentidos también nos alimentan con un flujo constante de trucos y mentiras. ¿No estás dispuesto a creerlo? Piensa en lo que es soñar. Los sueños pueden parecer increíblemente reales, tanto que rara vez nos damos cuenta de que son solo sueños, al menos hasta que nos despertamos y empezamos a darnos cuenta de lo extraños y absurdos que eran. Al igual que los pintores pueden crear imágenes asombrosamente realistas de la vida, los sentidos crean imágenes vívidas y convincentes en nuestra mente. Por supuesto, los pintores a menudo combinan ideas de la vida para crear imágenes de cosas que nunca podrían existir en el mundo real. Pensemos en los sátiros, las figuras mitad hombre, mitad cabra que conocemos de la mitología. Sabemos que no existen, pero aún así nos engañaban haciéndonos creer que sí. Nuestros sentidos no solo pueden engañarnos en sueños extraños, pueden engañarnos a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cómo? Sería la pregunta. Los sentidos pueden ser engañados por fuerzas externas. Imagina, por ejemplo, que algo maligno se empeña en engañar tu percepción. Suena inverosímil, pero sigámoslo por el momento. Podrían estar engañando tus sentidos sin que te des cuenta en este mismo momento. Descartes extrajo este razonamiento de las creencias populares sobre los demonios que aún prevalecían en el siglo XVII. Encontramos un ejemplo más moderno de su argumento en la película del show de Truman o The Truman Show, en la que el protagonista, interpretado por Jim Carrey, se cría en un mundo artificial en el que es filmado constantemente. Espero que hayas visto la película, es sumamente buena. El resultado se emite como serie de televisión y es visto por millones de espectadores. Todo está controlado por un genio malvado, entre comillas, que es el productor de televisión. El mundo de Truman o The Truman Show le parece completamente real, pero no podría estar más lejos de la realidad. Así que no podemos fiarnos de nuestros sentidos ni de lo que aprendemos de ellos. Por tanto, debemos tratar todo conocimiento con duda escéptica. Puede que cosas como nuestro cuerpo y el mundo físico que nos rodea existan, pero no podemos estar seguros al 100% de ello. Entonces, ¿de qué podemos estar seguros? Sería la pregunta, que se responderá en los siguientes puntos, pero por ahora vamos a entender un poco más lo que trata de enseñarnos este primero. ¿Se acuerdan de esta película de Truman Show? Bueno, en ella pues se narra la historia precisamente de una persona la cual desde su nacimiento está siendo grabada y piensa que ese mundo es real y al final se da cuenta que no. Bueno, este concepto actualmente está muy de moda también bajo el aspecto de la Matrix. ¿Cuántas veces no se nos dice que estamos en una Matrix o en una simulación y que estamos dormidos y demás? Bueno, todo esto ya Descartes lo traía por allá en el año 1600 y fracción. Entonces, estas cosas que de pronto llegan y que nos crean, digamos, este tipo de cuestionamientos, no es algo nuevo. ¿Ok? Simplemente para que sepas que no es nada revelador, simplemente es algo que ya se ha ido manifestando en corrientes de pensamiento y en este caso Descartes pues lo plasmaba. Él decía que nuestros sentidos
pueden alimentar un flujo constante de trucos y mentiras. En pocas palabras, nuestros sentidos pueden crear imágenes vívidas y convincentes en nuestra mente, pero no significa que eso sea real, digámoslo así. Y este tipo de imágenes que crea pueden engañarnos a lo largo de nuestra vida. Y muchas veces tú dirás, bueno, ¿y esto cómo puede ser? Descartes lo mencionaba, que pudiera existir algo como fuerzas externas que estuvieran alterando precisamente la forma en la cual nosotros percibimos el mundo. Y aquí la cuestión importante es que cuando Descartes escribió esto, pues el mundo era totalmente distinto a lo que es hoy. Hoy estamos sobreestimulados, estamos de alguna manera bombardeados constantemente de diversos estímulos que nos llevan a creer cosas, aunque no sea la verdad. ¿No me crees? Analiza qué sucede en redes sociales, analiza qué sucede en los noticieros, analiza qué sucede prácticamente en internet, analiza qué es lo que está pasando. Es tal cantidad de información que percibimos por nuestros oídos, percibimos por nuestra vista, etcétera, es decir, por nuestros sentidos prácticamente, y entonces lo tomamos como si fuese real, pero realmente será la verdad. Es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a incorporar la duda en las cosas. En pocas palabras, debemos tratar todo conocimiento con duda escéptica, con la finalidad de a partir de ahí empezar a forjar nuestro propio criterio. No se trata que simplemente vas a ir por la vida dudando de todo, como vas a revisar en los puntos subsecuentes, pero sí se trata de que no vas a creer nada más las cosas que percibes por los sentidos porque ellos te los muestran. Es ahí donde cada quien tiene que empezar a analizar cómo es su propia situación y su propia percepción de la realidad. Lo dejo hasta este punto y no olvides la enseñanza del mismo, que es: nuestros sentidos nos engañan. Pasamos al punto 2, donde se muestra una de las máximas de René Descartes. El punto 2 dice: nuestro pensamiento demuestra que existimos. Como nuestros sentidos pueden engañarnos tan fácilmente, deberíamos pasar la vida como escépticos vigilantes. Pero, ¿qué ganamos con una vida llena de dudas? Bueno, nos da una cosa de la que podemos estar seguros: el hecho de que estamos pensando. Puede que haya un genio maligno jugando con nuestros sentidos, pero podemos desafiar nuestros sentidos y nuestra imaginación pensando en ellos. Independientemente de lo que nos digan nuestros sentidos sobre el mundo y nuestro lugar en él, de lo único que podemos estar seguros es de que pensamos. Esto nos lleva a una conclusión: pensamos, luego existimos. Pero, ¿cómo podemos saber qué realmente pensamos? Imaginemos un trozo de cera de abeja, recién hecho de panal, huele, se siente y parece cera de abeja. Si lo acercamos al fuego, se derrite, pero aún así sabemos que es un trozo de cera de abeja. ¿Cómo es que lo reconocemos? A través del pensamiento. Nuestra mente hace juicios y definiciones del mundo exterior. Así que cuando no podemos confiar en nuestros sentidos, nuestra mente rellena los huecos. Pero ¿no podría ser la cera de abejas solo un sueño o una producción de nuestros impulsos sensoriales trucados? Tal vez, pero el hecho de que nuestro cerebro la perciba y juzgue que es cera de abeja significa que estamos pensando. De este modo, nuestra mente demuestra que existimos. Aunque solo pensemos que no existo, entre comillas, el hecho de que lo pensemos demuestra que existimos. Pero si nuestra mente puede probar nuestra propia existencia, ¿qué hay de la existencia de otras cosas en el mundo? ¿Son reales y cómo es que podemos saberlo? Y es algo que vamos a descubrir en los puntos subsecuentes. Pero por ahora vamos a reflexionar en la enseñanza de este segundo. Y lo que nos dice Descartes es que hay algo de lo que podemos tener certeza, y es el hecho de que pensamos. En el punto previo revisamos que se tenía que dudar de todo, es decir, aplicar esta duda escéptica. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de algo? Bueno, si nosotros estamos dudando es porque estamos pensando, en pocas palabras. Es así como nosotros podemos empezar a desafiar nuestros sentidos y nuestra imaginación. ¿Cómo? Pensando en ellos. Dice que de lo único que podemos estar seguros en nuestra existencia es precisamente de que pensamos. Y esto nos lleva a esta conclusión o esta famosa frase:
Pienso, luego existo. De hecho, realmente la frase es pienso, existo. Ese luego fue descartado. Sin embargo, digamos que su eslogan, por decirlo de alguna manera, quedó mucho más atractivo con esta cuestión de pienso, luego existo. Sobre esta línea, ¿cómo podemos saber qué realmente pensamos? Y esta es la parte crucial. Cuando nuestra mente hace juicios y definiciones del mundo exterior. En pocas palabras, cuando empezamos a usar la razón sobre las cosas, para Descartes, es que nosotros existimos porque estamos pensando. De este modo, nuestra mente demuestra que estamos existiendo, porque empezamos a extender lo que percibimos por medio de los sentidos, por medio de nuestra mente. Esto puede parecer un poco confuso, sin embargo, quiero que lo entiendas de esta manera. Muchas veces, en los tiempos actuales sobre todo, podemos ir dormidos por la vida. Podemos estar de forma autómata, ¿cierto? Podemos simplemente reaccionar a lo que se presenta. Este es el punto. Muy poca gente es consciente de esto. Hacer las pausas y ponerse a pensar, ponerse a replantear. Preguntas como ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de la existencia? Etcétera, son aspectos importantes que nos ayudan de alguna manera a salir de esa vida autómata y empezar a ser conscientes de que estamos existiendo de alguna forma. Entonces, simplemente lo que tenemos que empezar a incorporar en nuestra vida, por un lado, es aplicar la duda en las cosas, es decir, cuestionarte las cosas, y esto nos va a ayudar a colocarnos en el momento presente, digámoslo así, de la existencia que estamos viviendo. Recuerda, podemos desafiar nuestros sentidos y nuestra imaginación cuando nos hacemos conscientes de ellos. En pocas palabras, cuando estamos pensando en ellos. Y acorde a Descartes, ese se convierte en el fundamento de nuestra propia existencia. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Nuestro pensamiento demuestra que existimos. Es turno del punto 3, que nos lleva al origen de las cosas. El punto 3 dice: todos los conceptos de objetos y cosas tienen 3 niveles de origen y existencia. Aunque no podemos confiar en nuestros sentidos, sí podemos confiar en el hecho de que pensamos y por tanto existimos. Pero, ¿qué ocurre con el mundo que nos rodea? Dado que recibimos conocimiento de él a través de nuestros sentidos, ¿cuál es su naturaleza? En primer lugar, es importante señalar que podemos comprender algunas cosas que existen en el mundo únicamente con nuestra mente. Por ejemplo, las formas geométricas, triángulos, cubos y círculos. Los seres humanos pueden comprender estos conceptos sin tener que encontrarlos necesariamente en su forma real en el mundo físico. Otro ejemplo es el concepto del Sol. Si utilizamos la astronomía basada en nuestros conocimientos de geometría y matemáticas, sabemos que el Sol es un enorme cuerpo celeste, conocimiento que no obtendríamos viéndolo con nuestros ojos o sintiéndolo en nuestra piel únicamente. Por otra parte, muchas ideas nos llegan del mundo exterior. Estas cosas nos imponen su existencia independientemente de nuestras acciones y pensamientos. Por ejemplo, sentimos calor cuando estamos sentados junto a una chimenea, queramos o no. Pero como sabemos, no podemos fiarnos de nuestros sentidos. Así que la verdad de cualquier concepto que percibimos con nuestros sentidos es menos fiable que la verdad de los conceptos que podemos entender solo con nuestra mente. Tomemos de nuevo al Sol. Cuando lo vemos en el cielo parece muy pequeño. Si tomáramos esta información sensorial como conocimiento, podríamos pensar que el Sol es muy pequeño, quizá incluso más pequeño que un árbol que está más cerca de nosotros. También hay otros conceptos que creamos nosotros mismos. Estas ideas, como los hipogrifos y los sátiros, son combinaciones de ideas que conocemos a través de nuestra mente o del mundo exterior. Estas ideas imaginarias tienen el menor grado de realidad. Teniendo en cuenta estos 3 niveles diferentes de nuestras realidades, la pregunta es: ¿cómo podemos abordar la mayor pregunta sobre la existencia de todas? ¿Dios es real? Esto es lo que vamos a averiguar en el punto subsecuente, pero por ahora vamos a reflexionar en la enseñanza de este punto número 3. Y nos habla prácticamente de 3 categorías donde, digamos, las cosas existen. Por un lado,
dice que es importante señalar que podemos comprender algunas cosas que existen en el mundo únicamente con nuestra mente. Y esto no es difícil, digamos, de entenderlo. Hay muchas cosas que nosotros podemos identificar gracias a nuestro concepto de pensamiento, pero que no existe o que no podemos ver realmente en la naturaleza. Aquí nos habla, por ejemplo, de figuras geométricas, los números, o bien otras cuestiones que a lo mejor pues no es algo que podamos nosotros tocar o palpar. Sin embargo, en nuestra mente le damos un significado. Este viene siendo uno de los conceptos. Luego dice que muchas ideas nos llegan del mundo exterior. Es decir, estas cosas existen porque son, independientemente de lo que pensemos o de las acciones que tomemos. En pocas palabras, nos habla del ejemplo del calor. El calor existe, lo sentimos. No importa si creemos en él o no. El frío o cualquier otro tipo de sensaciones que podemos percibir por nuestros sentidos tienen, digamos, una existencia por el hecho de ser, independientemente de lo que podamos pensar al respecto. Pero aquí nos lleva también a que muchas veces pues, podemos tener ideas erróneas al respecto. Así que, una vez más, reafirma que la verdad, digamos, más fiable son aquellos conceptos que podemos entender solo con nuestra mente. Y luego hay otros conceptos que creamos nosotros mismos. Es decir, aquí es donde entra la imaginación, digámoslo así, o es donde entran cosas que no existen, o más bien, que puede ser una mezcla de ideas que pueden existir quizá en el mundo que percibimos, pero que en sí mismos no existen. Aquí nos habla, por ejemplo, de los sátiros, ¿no? O los hipógrifos, que vienen siendo estos seres mitológicos, ¿no? Que animales mutantes o personas mitad hombre, mitad bestia, etcétera. Es decir, existen en la imaginación. O bien haces una relación de ideas, un hombre y un animal, y los mezclas y creas una criatura de este tipo. Pero no es que existan realmente, simplemente están en nuestra mente. Entonces, en resumen, tenemos, digamos, 3 niveles donde las cosas se generan. Por un lado, en nuestra propia mente, es decir, aquellos, digamos, conceptos abstractos que nosotros vamos deduciendo en función de la experiencia y el conocimiento, o bien aquellas cosas que nosotros utilizamos para explicar algún tipo de fenómeno. Después tienes aquellas cosas que nos llegan del mundo exterior y que van a afectar nuestra experiencia que percibimos por medio de los sentidos, es decir, aspectos como el frío, el calor, quizá leyes, ¿no? Como la gravedad, etcétera, existen y nos van a impactar independientemente de si creemos en ellas o no. Sin embargo, como dice Descartes, pues cualquier información que llega por medio de los sentidos, pues tendríamos que dudar más de ella. Y después vienen los conceptos que creamos nosotros mismos. En pocas palabras, nuestra imaginación. Es decir, estas ideas que a lo mejor no existen en el mundo real, pero nosotros empezamos a fusionar. Digamos, puede haber 2 conceptos, 2 ideas que existen y creamos una idea nueva. Esto es importante porque viene siendo el principio de la metafísica. Entonces, si te das cuenta, todo lo que nos envuelve hoy en día, pues muchas de las cosas no estaban propiamente en la naturaleza, sino que se crearon a partir de estos conceptos que primero estuvieron en nuestra imaginación. Así que es importante empezar a darle la importancia a tener este tipo de pensamiento en tu día a día, porque es el pensamiento creador. Lo dejo hasta ahí para que lo reflexiones y no olvides la enseñanza de este punto número 3. Todos los conceptos de objetos y cosas tienen 3 niveles de origen y existencia. Llegamos al punto 4 que nos habla de Dios. El punto 4 dice: nuestras ideas inherentes y nuestra capacidad nos dan pruebas de la existencia de Dios. Así que en realidad nuestra mente es el núcleo de nuestra existencia. Nuestro pensamiento demuestra que existimos y los conceptos que podemos entender solo con nuestra mente son realmente la forma más elevada de la realidad. Entonces la pregunta: ¿cómo conseguimos este equivalente humano a un sistema operativo? No podríamos tener ideas si no se nos hubiera dado la capacidad de pensar. Como poseemos esta capacidad desde que nacemos, nosotros mismos no podemos ser la fuente. Así que algo fuera de nosotros debe ser la causa de nuestra capacidad de pensar. Después de todo, nada puede causar otra cosa sin existir y poseer la misma propiedad o fuente en un grado superior. Por ejemplo, nada que no tenga la propiedad del calor, como el fuego, puede hacer que otra cosa se caliente.
La capacidad de pensar está con nosotros desde la creación, y esta capacidad es la prueba de nuestra existencia. Puesto que existimos y por tanto pensamos desde el momento en que somos creados, esto también prueba que esta capacidad está en nosotros desde el principio. Esto solo puede haberlo puesto en nosotros algo con un nivel de pensamiento superior al nuestro, un ser pensante supremo que es Dios. Entonces, si Dios existe y puede crear los niveles más altos de existencia, ¿qué implicaciones tiene eso para el cuerpo y la mente? Y antes de responder a esta pregunta, vamos a profundizar un poco más en la respuesta que nos da Descartes sobre la existencia de Dios. Y en pocas palabras, lo que nos dice es que nosotros como humanos, lo que genera la diferencia en relación a todo el resto de seres, es que nosotros tenemos la capacidad de pensar. Y es una capacidad que disponemos desde el nacimiento. Es decir, la traemos por defecto. Ya viene. Y menciona Descartes que esto solo puede haberlo puesto en nosotros algo con un nivel de pensamiento superior al nuestro, un ser pensante supremo que es Dios, es lo que nos dice. Y algo que nos ayuda a entender un poco más esto es que nada puede causar otra cosa sin existir y poseer la misma propiedad o fuente en un grado superior. Parece un juego de palabras, pero digamos que nuestra capacidad de pensar proviene de algo más grande y mucho más robusto. Nosotros simplemente podemos ser, digamos, una consecuencia de ese pensamiento más grande. Nosotros podemos ser seres imperfectos que parten de un ser perfecto, digámoslo así. Ahora, este es el postulado de Descartes para ayudarnos a entender precisamente esta existencia de Dios. Algo importante es que en aquellos años, cuando él hace, digamos, pues esta teoría o empieza a explicar este tipo de conceptos, de alguna manera hizo que las cosas fuesen más sencillas porque había una cacería enorme en aquellos años donde la iglesia pues cazaba a cualquier científico precisamente porque el científico estaba de alguna manera desmintiendo la existencia de Dios. Todo esto bajo los términos de la iglesia, es decir, lo que la iglesia decía era absoluto, entonces si alguien iba en contra de eso, pues así le iba. Aquí la parte interesante es que Descartes pues no desmitificó esto, sino al contrario, reforzó la existencia de Dios. Y esto hizo que al final, pues de alguna manera, iglesia y ciencia pudieran converger un poco mejor. Lo dejamos hasta ahí, cada quien reflexione en esta información y saque sus propias conclusiones. Por ahora no olvide la enseñanza de este punto número 4, nuestras ideas inherentes y nuestra capacidad nos dan pruebas de la existencia de Dios. Y con esto llegamos al quinto y último punto de este análisis, que puede ser bastante controversial. El punto 5 dice, la mente y el cuerpo son dos cosas distintas. Hemos visto que nuestra capacidad de pensar confirma nuestra existencia y que la existencia de Dios quedó demostrada por el hecho de que esta capacidad existe en nosotros. Somos cosas pensantes, por así decirlo, pero las cosas pensantes no necesitan un cuerpo propio. La mente carece de propiedades físicas como la extensión y la sustancia. Como hemos visto, la existencia de la mente se demuestra por la capacidad de pensar, pero este pensamiento no necesita propiedades físicas para existir. La mente, o el alma, puede existir sin ellas. La mente funciona en el nivel más alto de la existencia y puede percibir y comprender cosas sin verlas necesariamente en un mundo exterior. Conocemos el sol más a través de nuestros pensamientos sobre él que a través de nuestras percepciones sensoriales del mismo. Como hemos visto en la prueba de la existencia de Dios, este es capaz de crear cualquier cosa. Si Dios puede crear cosas del más alto nivel de existencia, sin duda también puede crear cosas físicas. Por tanto, podemos suponer que es posible que existan cuerpos. Aunque es plausible que tanto el cuerpo como la mente existan, tienen dos niveles diferentes de existencia. La mente es el primer nivel de existencia, el más elevado, mientras que el cuerpo existe en su forma secundaria de percepción. Como existen en dos niveles distintos, son independientes el uno del otro y pueden existir el uno sin el otro. De ahí que podamos afirmar que la mente o el alma pueden seguir viviendo después de la muerte del cuerpo.
Y como te puedes dar cuenta, este es de los puntos más controversiales en el postulado de Descartes, porque nos dice que la mente o el alma, que también lo define así, puede existir sin el cuerpo. En pocas palabras, pues cuando uno muere, el alma puede seguir existiendo. Y es por esto que se vuelve muy controversial, porque empieza a dar respuestas, digamos, metafísicas, a cuestionamientos que venían más del plano físico. De hecho, él menciona que el alma se encuentra dentro del cerebro en la glándula pineal. Y no solo eso, sino que ahí es el centro de la imaginación y la percepción. De hecho, para Descartes, la glándula pineal es la parte más importante del cerebro. Y menciona algo muy curioso, porque él dice que en ella la sangre se convierte en espíritus animales, que posteriormente se extienden por todos los nervios. Hay estudios sobre el tema en relación a la glándula pineal, y hay aspectos que muchas veces desconocemos y que quizá no hay una explicación realmente lógica para lo que ahí se produce. Voy a dejarlo hasta ahí. Si esto te genera curiosidad, te invito a que profundices más por tu cuenta y entonces saques tus conclusiones. No olvides la enseñanza de este punto número 5. La mente y el cuerpo son dos cosas distintas. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Recuerda que, aunque no podemos estar seguros del mundo que nos rodea, mediante la lógica y un razonamiento ponderado, podemos defender con argumentos sólidos nuestra propia existencia, así como la existencia de Dios, y comprender mejor la naturaleza de una realidad que solemos dar por sentada. No olvides los puntos de este análisis. Nuestros sentidos nos engañan. Nuestro pensamiento demuestra que existimos. Todos los conceptos de objetos y cosas tienen 3 niveles de origen y existencia. Nuestras ideas inherentes y nuestra capacidad nos dan pruebas de la existencia de Dios. La mente y el cuerpo son 2 cosas distintas. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue Meditaciones Metafísicas de su autor René Descartes. Espero ya hayas descubierto el pensamiento que hay detrás de una de las obras filosóficas más influyentes de la historia. Y me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto y cuál fue el punto o puntos que más resonaron contigo. Y en este caso vas a empezar a cuestionar. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen porque te van a llevar a nuestros distintos programas. Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @SalvadorMingo, colocas esta imagen en tus historias y te aseguras de etiquetarme. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre. Soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.